ministerio y él andaba por todos lados llevando el mensaje de Dios, sirviéndole a Dios. Pero dice la escritura que esta mujer era una mujer rica y ella siempre veía que el profeta Eliseo pasaba por allí cerca de su casa, ¿sí? Mas no se quedaba, simplemente pasaba. Y esta mujer era una mujer rica, lo tenía todo, pero ella vio que en su casa hacía falta algo. Y ese algo que le hacía falta a esta mujer en su casa y en su vida era Dios. Dice que era una mujer rica, lo que quiere decir que ella lo tenía todo, pero no tenía a Dios. Y ella dijo a su esposo, primero ella lo invitó a Eliseo a comer, le dijo, venga, coma en mi casa. Eliseo no quería, ella le insistió hasta que él fue, arrimó en la casa de ella y comió. Pero ella no le bastó con que el hombre de Dios visitara solamente su casa, sino que ella dijo, yo tengo que hacer algo para que este hombre se quede en mi casa. Porque ella sabía que Eliseo era el profeta de Dios y eso representaba a Dios mismo. Y entonces ella dijo, yo necesito a Dios en mi casa. Y entonces esta mujer habla con su esposo y le dice, este hombre que pasa por aquí, yo estoy segura que es un santo hombre de Dios. Construyámosle un lugar en la casa, construyámosle una habitación en el techo para cuando él pase, se quede a morar aquí en nuestra casa. A lo que este hombre accede y le construye la habitación. Y dice que cierto día Eliseo pasa por allí y se queda a descansar en aquel cuarto. Y entonces mientras Eliseo comió y estaba recostado descansando, dice que él se puso a pensar. Y dijo, esta mujer ha sido muy gentil con nosotros, nos ha recibido en su casa, hay que hacer algo por ella. Y él le dice a Jesse, su criado, manda a llamar a esta mujer, ve y llámala. Y la mujer viene y él le dice, pregúntale qué quiere que hagamos por ella. Y ella le responde, no necesito nada, sabemos que ella era una mujer rica. Y entonces él se sigue meditando y le dice a Jesse, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y él le dice, esta mujer no tiene hijos. Y entonces el profeta le dice, ven, llámala. Y le dice, el próximo año, a esta misma fecha, vas a abrazar un hijo. Y Dios le dio el hijo a esa mujer conforme a la palabra del profeta. ¿Qué quiero decirles con esta historia? A todos ustedes que me escuchan en esta hora. Quizás a ti no te haga falta nada. Quizás lo tengas todo. Pero quizás no tengas a Dios ni en tu vida, ni en tu casa, al igual que esta mujer. ¿Sí? A veces nosotros tenemos un lugar para todo en nuestra casa y en nuestra vida, pero menos tenemos un lugar para Dios. Nótese que hoy lo que menos tiene la gente es tiempo. Y debido a eso, hace que la gente no tenga tiempo para Dios. Muchas veces se le invita a la persona, vean, lo invito a una reunión para escuchar la palabra y lo primero que la persona dice es, no tengo tiempo, estoy ocupado. Se le dice, te invito a la iglesia, no tengo tiempo. Y vemos que la gente siempre le hace un lugar a cada cosa en su vida, pero muy poco se le hace un lugar a Dios. ¿Sí? Y lo cierto es que nosotros debemos procurar y esforzarnos a hacer un lugar para Dios en nuestras vidas. Esta mujer tenía dinero, tenía todo, pero habían cosas que no tenía, que ella no podía hacer por sí misma. Ella, aunque tenía mucho dinero, no había podido tener hijos, porque quizás, quién sabe si ella era estéril o el marido, y dice la historia que el marido ya era viejo. Y ella con toda la plata que tenía, pero no había podido tener un hijo. Pero cuando ella le construyó un lugar a Dios en su casa y en su vida, esta mujer tuvo lo que no había tenido. Yo no sé con qué cosas usted está luchando. Quizás hay algo en su vida que usted ha venido luchando por años y no ha podido lograrlo. Yo te invito que hagas un lugar en tu casa y en tu vida para Dios. ¿Sí?
Quizás has venido luchando con alguna enfermedad. ¿Quién sabe qué? Pero ¿sabes qué dice las Escrituras? Que para Dios no hay nada imposible. Y estos tiempos que estamos viviendo son tiempos donde nosotros debemos acercarnos a Dios, construir un lugar para Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Estos tiempos, dice la palabra que cuando Jesús comenzó su ministerio, Él comenzó a predicar el Evangelio. Jesús predicó la palabra, anduvo por todo lugar predicando el Evangelio. Y luego le dio el mandato a los apóstoles y a todos, de ahí en adelante, a predicar el Evangelio. ¿Sí? Y lo cierto es que Cristo todos los días está hablando a nuestras vidas. ¿Sí? Por todos lados nosotros vemos un mensaje y a veces hacemos caso omiso a la palabra de Dios. Cuando uno entra a las redes sociales, ahí nos encontramos con un mensaje de Dios. Un Cristo te ama, Cristo viene, pero hacemos caso omiso muchas veces a la palabra de Dios. Y estos son tiempos donde nosotros debemos procurar construir un espacio, un lugar para Dios en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice Jesús: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese es Jesús. La Biblia dice que Él es un caballero y Él nos ha dado a cada uno de nosotros el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad de nosotros elegir, de nosotros tomar nuestras propias decisiones. Y es por eso que Él nos habla todos los días. ¿Sí? Y en esta hora Él nos ha enviado para traerte este mensaje. Y nosotros debemos procurar tomar una decisión pronto, porque Cristo viene y nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que Él va a venir. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los tiempos de Noé, que estaban bailando, bebiendo, comiendo, casándose y dándose el casamiento, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Dice que así será la venida de Cristo en cualquier momento. Por eso Él nos llama a que estemos preparados. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Usted y yo no sabemos el día que vamos a morir. Y por eso es importante que usted y yo tengamos una relación personal con Dios. Esta mujer la visitaba el profeta, pasaba, comía, pero se iba. Pero ella dijo: yo quiero que se quede. Quizás tú visitas una iglesia, quizás vas a la iglesia los domingos o alguna vez, pero no tienes un compromiso con Dios. Y cada uno de nosotros estamos llamados a una relación personal con Cristo, porque Cristo no es una religión. No basta con ir a la iglesia, no basta con escuchar la palabra. La Biblia dice que no es a los oidores a quienes aprovecha la palabra, sino a los hacedores. Tenemos que hacer algo con el mensaje. Tenemos que tomar una decisión, porque no sabemos. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Y así como está este mundo, nosotros deberíamos de estar preparados. Este mundo está de una manera terrible, donde cada uno de nosotros salimos de nuestras casas, pero no estamos seguros si vamos a regresar. Quizás podemos morir en cualquier momento, un accidente, no sabemos, alguna enfermedad, algún paro cardíaco, alguna cosa, pero lo cierto es que nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que vamos a morir. Y debemos estar preparados, porque el problema no es morir. El problema no es morir, de alguna u otra manera usted y yo vamos a morir un día. Puede ser algún accidente, alguna enfermedad, vamos a morir. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que allí no se acaba todo. Nosotros podemos vivir sin Cristo, pero será terrible morir sin Él. ¿Sabe por qué? Porque hay una eternidad, dice la palabra. Hay una eternidad después de la muerte.
Y a veces uno escucha a personas decir que hay que gozar y disfrutar la vida y parrandear porque uno se muere y todo se acaba. No, Señor, no todo se acaba. Ahí es donde comienza. Hay una eternidad esperando por cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que en la eternidad hay dos lugares donde usted y yo podemos ir a pasar la eternidad. La Biblia dice que existe el cielo, el paraíso, donde todos queremos ir. ¿Sí o no? ¿Cuánto le gustaría ir al cielo después de morir? Yo pienso que ese es el deseo de todo ser humano, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que existe un infierno. Y a la gente no le gusta que le hablen del infierno, pero tenemos que decirlo, porque en el mismo libro que es la Biblia, la palabra de Dios, que dice que hay un cielo, también dice que hay un infierno. Y dice que todo aquel que no se acoja al plan de Dios de salvación, al cielo no va a entrar. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma que nosotros podamos entrar al cielo, sino a través de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice la palabra que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice la palabra, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice la palabra de Dios que no es que va a ser condenado después, desde ya está condenado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia dice que todos somos pecadores. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Usted y yo hemos pecado. Y la Biblia dice que cuando una persona rompe uno de los mandamientos de Dios, es culpable de todos. Y si la paga del pecado es la muerte, eso quiere decir que usted y yo lo que merecemos es la muerte. Y cuando la Biblia habla de muerte, no solo habla de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Y estar muerto espiritualmente es estar alejado de Dios eternamente y para siempre. Por eso la importancia de que usted, al igual que yo, tomemos la decisión de construir un lugar para Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿sí? Entonces yo quiero invitarle a cada uno de ustedes, ya han oído la palabra y dicen: yo quiero construir un lugar para Dios en mi vida. No importa quién tú seas, no importan tus pecados, Cristo murió por ti, al igual que por mí. Y Él no le interesa cuáles son tus pecados, porque Él quiere perdonarte hoy y hacer de ti una nueva criatura, hacer de ti una nueva persona. Ese es el deseo de Dios, para que puedas tener esa oportunidad y ese privilegio de entrar al reino de los cielos. Quizás esta sea tu última oportunidad. El ciego Bartimeo era un ciego de nacimiento que llevaba muchos años ciego, esperando por un milagro. Y un día le escuchó un estruendo y una bulla. Y él dijo: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y a él le dijeron: Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Y el ciego Bartimeo empezó a clamar a Jesús. Y Jesús tuvo misericordia de él, lo perdonó y les devolvió la vista. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque a veces nosotros decimos después, mañana, otro día. Y el ciego Bartimeo era la única oportunidad que tenía. ¿Sabe por qué? Porque Jesús iba camino a ser crucificado y nunca más volvió a pasar por Jericó. Quizás no tengas otra oportunidad como esta. Quizás esta sea tu última oportunidad. Por eso quiero hacerte la invitación a recibir a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. La palabra de Dios dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Yo quiero invitarte a que hagas una oración conmigo si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Allí donde tú estás en tu asiento puedes hacerlo. Repite conmigo las siguientes palabras. Allí donde tú estás, dile: Señor Jesús, en esta hora he oído tu palabra y reconozco
que soy pecador y que mis pecados me separan de ti. Pero hoy, voluntariamente, me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi Señor y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz. Amén. Si usted ha hecho esta oración, dice la palabra que ha pasado de muerte a vida. A veces nosotros vemos las cosas como insignificantes, pero ¿sabe? La palabra de Dios dice que la salvación es por fe. Y dice la Biblia que a Dios le pareció bien, por medio de la locura de la predicación del Evangelio, salvar a todos los que creen. Solo tenemos que creer. La salvación es por fe, no es por obra, ¿sí? Y entonces dice la palabra de que cuando usted y yo hacemos esta oración de corazón, hay fiesta en el reino de los cielos. ¿Sabe que Dios nos ama tanto que de la única manera que hagan fiesta en el cielo, ¿sabe cuál es? Cuando un pecador se arrepiente. Ese es el amor de Dios, que entregó a su Hijo por nosotros. Yo quiero invitarle que usted, de ahora en adelante,